Hola amigos, hola amigas, muy buenos días. Me da gusto saludarlos en este miércoles, el clásico ombliguito de semana. Vamos a hacer una lectura de lo último que ha pasado, unos comentarios de las últimas noticias que se están dando, pues en este momento que estamos atravesando ya por el inicio del ciclo escolar y que se ha dado mucho a hablar sobre los libros de texto gratuitos que ya se empezaron a repartir, por cierto, en la mayoría de los estados de la República. Amigos y amigas, vamos a empezar con una breve síntesis de las conversaciones que se dan en las redes sociales correspondientes al día de ayer, martes 29. Dado que hoy pues, estamos en el miércoles ya, 30 de agosto, qué bárbaro, ya estamos entrando en la recta final del año. De hecho, en 2 días más ya estaremos en septiembre, el mes de la patria. Pero bueno, decíamos que vamos a iniciar haciendo una lectura de una síntesis que trata sobre los temas que se debaten mucho en las redes sociales, correspondiente al día de ayer. Bueno, se dice que ante los rumores del recorte presupuestal al Poder Judicial que puede realizar la Cámara de Diputados, la ministra Norma Piña se inconforma con esto que ya empieza a sonar como un rumor, como una posibilidad. Y al contrario, la ministra Norma Piña pretende un gasto de 84,000 millones de pesos. Es decir, un aumento que pide esta ministra del 4% a lo que solicitó el año anterior. Esto piensa destinarlo, según ella, a las cuestiones de seguridad de los togados. Es decir, ese 4% ella lo quiere dedicar a incrementar la seguridad de estos señores que se la pasan soltando pues delincuentes, liberando delincuentes, descongelando cuentas de dinero mal habido, tráfico de influencias, robos y saqueos. Esta señora Norma Piña pide un incremento del 4% para reforzar la seguridad de estos señores del Poder Judicial que ya dijimos a qué se están dedicando. Y en el otro tema que tiene que ver con las nominaciones, más que nominaciones, digamos, a la selección de los candidatos que se habrán de disputar la presidencia del próximo año, se lee que Alito Moreno da la espalda a Beatriz Paredes. No sé si han visto precisamente las opiniones de Alito. Y Alito asegura que las encuestas no la favorecen, como ya preparando Alito Moreno el terreno para hacer declinar a Beatriz Paredes y dejar el camino libre a Xochitl Gálvez. Por su parte, pues Beatriz Paredes asegura que no va a declinar en favor de Xochitl Gálvez. Pues vamos a ver, el tiempo lo dirá, si realmente la señora Beatriz Paredes Rangel, que tiene una larga trayectoria de más de 40 años en el PRI, siendo gobernadora, embajadora, presidenta de su partido, diputada y senadora, vamos a ver si cede ante una advenediza como lo es Xochitl Gálvez, que no tiene propuesta para nada, absolutamente nada. Y disculpen ustedes la expresión, se la pasa con sonrisitas estúpidas cada vez que le hacen entrevistas a modos, pero no tiene propuestas. O más bien dicho, analicemos una de sus propuestas, que para combatir la delincuencia piensa prohibir las micheladas. Y ya les había hecho yo notar a ustedes que hasta la señora se contradice. Son tantas las bruteces, permítaseme el término, que comete la señora, que semanas antes de decir que su propuesta para combatir la inseguridad era prohibir las micheladas, estuvo en una reunión privada de ella ya promoviéndose y estaba invitándole cervezas a quienes la acompañaban en esa reunión privada. Como dice por ahí el dicho, háganme ustedes el recabrón favor. Primero invita cervezas a diestra y siniestra y luego dice que para combatir la inseguridad piensa prohibir las micheladas. Vamos, yo creo que ya las palabras sobran sobre esto. Pero bueno, así está la situación con esto de la selección de la candidata del Frente Amplio, que es opositor al gobierno de la Cuarta Transformación. Por su parte, Mario Delgado y Alfonso Durazo presentaron la boleta en la que votarán los mexicanos, las mexicanas del país, en esto de que también se va a seleccionar al candidato o candidata que habrá de abanderar a la Cuarta Transformación
a la coalición Juntos Hacemos Historia el próximo año por retener la presidencia de la República. Entonces, aquí en esta elección del candidato, pues le dicen que va a ser una boleta impresa en papel seguridad, con folios y firmada por cada representante de cada aspirante. Entonces, este tipo de encuestas gráficas, donde habrá representantes de los 4 aspirantes a la candidatura presidencial de Juntos Hacemos Historia, pues estará impresa en papel seguridad. Bueno, ya de que se conocen cómo actúan, pues tienen que brindar las seguridades para que haya confianza en esos votos encuesta. Informó el presidente que para el ciclo escolar 2023-2024 ya fueron repartidos en 30 estados del país los libros de la SEP, los libros de texto gratuitos. Sin embargo, a causa de la politiquería del PRI y del PAN, dice el presidente, en Coahuila y en Chihuahua los estudiantes se han quedado sin libros de texto. Esto se debe de atribuir, esta responsabilidad se le atribuye al PRI, al PAN, al PRD y a todos los que están detrás de estos libros. Y por cierto, déjenme decirles algo, porque esto nos, andando uno en el medio a través de las lecturas de los diarios, de las redes sociales, cae uno en cuenta de muchas cosas que la gente no lo sabe. Y quiero comentar que uno de los pretextos que pone el PRIAN para estar en contra de los libros es que tienen una ideología comunista, lo cual no se ha aprobado, pero están en contra de una ideología. Y en comentarios que tenemos a veces en charlas de café, charlas de mesa, en la familia, pues se tocan temas que la gente no se les dice y la gente pues a veces no reflexiona. La inconformidad de ellos es que se están abarcando en estos libros, me parece que ya, porque no los he leído, debo confiarles esto, se está abarcando temas que antes los gobiernos del PRI y del PAN no abarcaban, como son las cuestiones del movimiento del 68, que tuvo muchos, pues fue un asesinato casi en masa, podríamos decir, que realizó el PRI a través del mandato del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, y cuyo brazo ejecutor fue Luis Echeverría Álvarez, el que fue su secretario de Gobernación. Estos eventos históricos, que la población debe saberlos, son lo que han inconformado al PRI, al PAN y al PRD, que los nuevos libros de texto puedan contener esos hechos históricos, y es lo que ellos le llaman una ideología. Entonces aquí la pregunta que nos hacemos, el ocultar esos hechos que ensangrentaron al pueblo mexicano por parte de los gobiernos del PRI y del PAN, ¿no es una ideología que los oculten? ¿No es una ideología que estén ocultando estos actos, como ya dije, sangrientos? Recordemos el caso de Yotzinapa, los 43 desaparecidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto. El que esto no se trate en los libros de texto no es una ideología, y es una ideología corrupta y capitalista, pero de eso no dice nada. Los libros deben de tener cierta ideología, una ideología encaminada a lo que es la idiosincrasia del pueblo mexicano, una ideología encaminada a los valores que el pueblo mexicano tiene. ¿Qué de criticable tiene que se esté llevando o se haga un contenido a estos libros de esos actos corruptos y criminales del gobierno? Esto es lo que en realidad no le parece al PRI, al PAN y al PRD, que se narre la historia tal y como sucedieron los hechos. Debe aparecer el movimiento estudiantil de 1968 y los miles de asesinados que hizo el PRI. Debe aparecer los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en 2014 que realizó el PRI de Peña Nieto. Y hasta deben de aparecer los 49 niños quemados en el estado norteño de Coahuila, gobernado por el partido Acción Nacional. Eso es lo que en verdad les duele, y eso es lo que tienes que darte tú cuenta, pueblo mexicano. Que no te dejes llevar por eso de que la ideología comunista, que no te dicen cuál es. Y nada más para mencionar un poquito más el tema de la ideología comunista, el día de antier salió una noticia de que en Chile ya se dictó orden de aprehensión en contra de generales que mataron a un gran comunista, Víctor Jara, chileno, comunista en Chile,
que defendía el gobierno de Salvador Allende, que era un gobierno socialista, que es una rama del comunismo. Eso para que te des cuenta que los muertos siempre los ponen los comunistas. Los muertos siempre están del lado de los socialistas y los matan los de derecha como el PRI, el PAN y el PRD, que quieren espantarte con la ideología comunista. Pero repito, los comunistas y los socialistas son los que ponen los muertos. Y los que espantan con las ideologías, el PRI y el PAN, en el caso de México y a nivel internacional, la derecha, son los asesinos verdaderos. Y te acabo de poner una muestra con los 43 desaparecidos, que ya como mucha gente piensa, y su servidor también así lo cree, están muertos los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esos son los que hace la ideología capitalista, la ideología de derecha, que teme ser descubierta por la ideología socialista, por la ideología comunista y mata a comunistas y hace esparcir rumores del virus comunista, el cual verdaderamente es inofensivo. Seguimos con las redes sociales y precisamente aquí está el tema que yo les decía. En Chile, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva contra 7 militares por secuestro y tortura posterior asesinato del cantautor revolucionario Víctor Jara. Y por cierto, el día de ayer, estos noticias de ayer y de antier, y ayer salió ya la noticia de que uno de los militares, ya con orden de aprehensión allá en Chile, prefirió suicidarse. Tomó la salida cobarde, un representante de la derecha, un representante de la ideología capitalista, huyó por la puerta fácil y se suicidó ante el brazo de la justicia que en Chile sí está llegando por el cruento asesinato de ese cantautor, poeta, cantante chileno Víctor Jara, de ideas comunistas, cuya lucha pacífica lo condenó a muerte ante los regímenes de derecha que aquí en México quieren regresar al poder en el PRI y el PAN. En fin, en Guatemala, por ejemplo, otra noticia internacional, el Tribunal Supremo Electoral proclamó al izquierdista Bernardo Arévalo como presidente electo de Guatemala, pero se mantiene en incertidumbre su futura toma de posesión después de que el registro electoral en Guatemala suspendiera al movimiento Semilla, que representó al político en estas elecciones. Dicho de otra manera, en Guatemala ganó un candidato con tendencias izquierdistas como lo es Andrés Manuel. Falta ver cómo serían los hechos Arévalo, Bernardo Arévalo, que gana las elecciones en Guatemala, pero ya empezaron a ponerle piedras en el camino. El Tribunal Electoral pues declara como no válido a su partido, el movimiento Semilla, que lo llevó a la presidencia. Se teme que le van a hacer lo mismo a Bernardo Arévalo, presidente electo en Guatemala, que le están haciendo a Andrés Manuel, o lo mismo que le hicieron también a Pedro Castillo. Recordarán eso en Perú, que hasta la fecha hay una usurpadora. Pedro Castillo, representante indígena, gana las elecciones en el Perú. Hicieron 3 intentos de derrumbarlo a través del Poder Judicial. No lo lograron hasta que finalmente lo consiguieron con el Congreso peruano, declarándolo como incompetente. Pero no hay otra razón más que Pedro Castillo era representante de las etnias peruanas, del pueblo peruano, y estaba en contra de la oligarquía peruana, como aquí en México lo ha estado el presidente Andrés Manuel López Obrador, en contra de las oligarquías que han empobrecido al pueblo mexicano, que lo han asesinado, lo han desaparecido, lo han saqueado y lo han robado. Eso que pasó en Perú, de tumbarlo del poder a Pedro Castillo, aquí en México es difícil que pase. Se les va el pueblo encima, nos los vamos encima a quien intente eso. Pero en Guatemala, volviendo a la nota, el peligro es para Bernardo Arévalo, un presidente, un político de izquierda que llega a la presidencia de Guatemala. Ya fue declarado, por cierto, presidente electo por el Tribunal Electoral ahí en ese país, y se teme que el Poder Judicial intente derrumbarlo como a Pedro Castillo y ponerle las trabas que aquí en México se le está poniendo al presidente Andrés Manuel por parte de Norma Piña, con quien iniciamos esta lectura de la síntesis en redes sociales. Y pues abundando un poquito los libros de texto, se dice que de forma arbitraria los gobernadores de Chihuahua y Coahuila decidieron darle la espalda a la educación y prohibir la distribución de los libros de texto gratuitos en sus estados. No les importa a estos gobernadores, a esta señora Maru Campos de Chihuahua y de Coahuila, no tengo el nombre, no recuerdo quién es el gobernante de Coahuila,
Acaba de ganar este señor, pero bueno, no me acuerdo de este priista oscuro y gris, que ni su nombre se me ha quedado. Maru Campos y el gobernante de Coahuila, Maru Campos de Chihuahua, han prohibido la repartición de libros de texto gratuito en sus respectivos estados, no importándoles el bienestar de los niños, la educación de las niñas y de los niños, de los jóvenes, y en actos de politiquería barata, suman un ataque a la cuarta transformación usando los libros de texto y victimizando a los niños de sus estados. Pues amigos, vamos a terminar rápidamente este resumen de noticias con la conferencia de ayer, que ahorita ya está la de hoy miércoles. El presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer criticó el cinismo del Poder Judicial por solicitar más de 84 mil millones de pesos del presupuesto para el ejercicio fiscal 2024, cuando violan la ley para mantener sueldos superiores a los establecidos por la Constitución y tener un fideicomiso de 25 mil millones de pesos que les permite financiar en exceso, o más bien dicho, financiar sus excesos a costa del erario público. Noticia número 2, referente a la conferencia matutina del presidente del día de ayer. El titular del Ejecutivo anunció que a un día del inicio del ciclo escolar del 2023-2024, 30 estados han distribuido los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP. Solo Chihuahua y Coahuila se han opuesto. Nota número 3. El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Arturo Medina, denunció un esquema de saqueo. Atención, de esto les voy a sacar un programa especial, un video especial. Bien, Arturo Medina, el fiscal de la Federación, denunció un esquema de saqueo y defraudación al ISSSTE. Por más de 12 años se permitió juicios para obtener pensiones altas y fuera de la ley, las cuales causaron una afectación de 15 mil millones de pesos al pueblo mexicano. Se han presentado 31 denuncias ante la Fiscalía General de la República, se han judicializado a 22 personas y se ha evitado el pago de pensiones ilegales por más de 1.200 millones de pesos. Esta es la lucha de la Cuarta Transformación, la lucha en contra de la corrupción, que es la que verdaderamente defiende el PRI, el PAN y el PRD. Y además existen dos denuncias, regresando al tema del saqueo que hicieron al ISSSTE, existen dos denuncias contra el exdirector del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares, por temas relacionados con la malversación de recursos. Prepararé un tema especial sobre esto porque es grave lo que le estaban haciendo al ISSSTE y al pueblo mexicano. Nota número 4. El gobierno de México presentó los avances del plan de rescate del ISSSTE, que busca regresar el carácter de servicio público tras años de saqueo, corrupción y privatización. Se trata de acciones para mejorar el servicio, fortalecer el equipo, dar mantenimiento e infraestructura hospitalaria, garantizar el abasto de los medicamentos y de personal médico. Y dice el presidente, la salud no es un privilegio, es un derecho. Nota número 5. El director general del ISSSTE, Pedro Centeno, resaltó que la institución está en una etapa de nacionalización y fortalecimiento. Actualmente se construyen 6 nuevos hospitales y clínicas de Torreón, en Tlajomulco de Zúñiga, en Acapulco, en Tampico, en Los Cabos y en Palenque. Se mejoran las instalaciones y se compra equipo médico con una inversión de 5 mil millones de pesos, mientras que se invierten más de 10 mil millones de pesos en el abasto de medicamentos. Y la nota número 6 de la conferencia matutina de ayer martes dice: el director general del Instituto Mexicano de Seguro Social, Zoe Robledo, adelantó que al cierre de 2023 el IMSS Bienestar operará en 24 entidades con 692 hospitales y 13.886 centros de salud, lo que le permitirá una cobertura de servicios médicos gratuitos para 53.244.940 personas que no tienen actualmente seguridad social. Pues amigos y amigas, esta fue la síntesis de la conferencia matutina del día de ayer, martes 29. Hoy miércoles 30, ombliguito de semana. Mañana les pasaremos, o si es posible en la noche, la síntesis de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Amigos, que tengan ustedes un excelente ombligo de semana y estaremos en contacto. Muy buenos días.